Profe, No sé, sí. pasa que quise anclar la pantalla y me salí, no sé si ya tomaste asistencia o algo. Eh, Saqué muchas capturas de pantalla. De última, después, si alguno quieren escribir, mientras yo estoy hablando, escriban el nombre en el chat, que yo de última después copio todo el chat. Eh, y, y es más fácil, porque como cuando van entrando, van moviendo la ubicación de los que, de, de la foto, de la cuadrícula. Espero haberlo sacado a todos, pero por la duda, esa es una opción. Escriban su nombre en el chat, cada uno, y yo después copio todo el chat. Así hacemos algo más práctico quizás. Bueno, vamos a hablar un poco de inmunidad, ¿no? Humoralia y celular. Obviamente que los conceptos generales de lo que era la inmunidad adaptativa, que también podríamos llamarla como específica o adquirida, y que todos eran, siempre decimos, refieren a un tipo de respuesta, a un tipo de inmunidad, y son todos, no son sinónimos, sino que son diferentes adjetivos de este tipo de respuesta, que es específica, porque digamos, la idea es que ser específica, que hay muchos linfocitos T y B, cada uno con un receptor específico, y eso asegura una respuesta inmune contra un microorganismo, es decir, la potencialidad de tratar de responder contra todo, ¿no? La diversidad es tener distintas estrategias, ¿no? Tratar de tener y también eso está relacionado con la especialización. Es decir, poder responder contra muchos antígenos, y dependiendo de lo que necesitemos, si algo que vive afuera de nuestra célula y lo podemos marcar, o algo que vive adentro de nuestra célula, pero si vive en una vacuola no es lo mismo que vive en el citoplasma. Eso habla de la especificidad de cómo generar una respuesta apropiada para lo que tenemos. Y por otro lado, tener especificidad y diversidad, ¿no? Este requerimiento que tenemos, muchas células diferentes, cada una con una especificidad particular, nos condiciona a esta otra propiedad, que es la expansión clonal. Es decir, una sola célula específica no puede hacerle frente a una determinada agresión o patología, es decir, microorganismo, sino que debe clonarse, y esa es una de las características fundamentales de la inmunidad adaptativa, que cuando se activa, a diferencia de la innata, que ejerce su efecto, se debe clonar y luego ejerce su efecto. Pero además de hacer esto, es que deja memoria para un posterior encuentro, porque esto lo discutimos un poquito, es decir, pensemos que de médula ósea salen permanentemente células y células y más células, y muchísimas de esas células a lo mejor viven un par de meses, pero no las usamos. Entonces, ¿cuál es la estrategia del sistema inmune? Vamos a ver ahora, en esta parte, que para tener un linfocito T o B, digamos, maduro, han muerto un montón de células para que eso ocurra. Es decir, que son células muy costosas para nuestro sistema. Entonces, lo que pretende hacer el sistema inmune con la memoria, es decir, si producimos cientos de miles, y de esos cientos de miles hay algunas pocas que logran activarse a lo que se enfrentan cotidianamente, de esos poquitos clones, guardarla para futuro. ¿Por qué? Porque es decir, de toda esa inversión que hicimos, algunas muy poquitas han sido útiles. De esas poquitas que han sido útiles, hay que reservarla y guardarla, porque como la ontogenia de estas células es totalmente al azar, nosotros no sabemos si vamos a poder tener nuevamente esa célula. Obviamente que vamos a tener otra característica, pero no es del todo probable que podamos tener o desarrollar las mismas células a lo largo de nuestra vida. Entonces es fundamental dejar memoria. Esto lo vamos a explicar un poquito. Le dije como un trabalengua, pero después lo vamos a explicar. Falta de reactividad a lo propio, esta es una condición basal, ¿no?, del sistema inmune. Y contención y homeostasis. Esto lo vamos a dar simplemente para saber. El sistema inmune tiene que atacar. Nosotros vamos a hablar de características y cómo el sistema inmune se desarrolla. Mucho como lo que es la regulación del sistema inmune es un tema bastante, muy particular. Y lo que son las patologías crónicas ni siquiera nos vamos a meter. Pero es decir, el sistema inmune se desarrolló, digamos, es muy efectivo cuando la respuesta es rápida. Es rápida, contiene y se vuelve al equilibrio. ¿Dejando qué? Dejando memoria. Eso es la idea del sistema inmune. Esto lo vimos, que no, la generalidad de la inmunidad adaptativa, cada clon tiene un receptor que reconoce un detalle de estos microorganismos, que son todos diferentes. En cambio, la innata sabíamos que reconocía características generales. Los tipos de receptores
ya sabemos, inmunoglobulinas, TCR y BCR. Perdón. Ahora, un detallecito, ¿cómo se genera esta diversidad? Quizás alguno ya lo vio, ¿no? Es decir, pensemos que nuestras células, en lo que es la ontogenia, de médula ósea, de esa célula troncal hematopoyética linfoide, ¿no? Que va a tomar dos vías, o sea, ser linfocito B o ser linfocito T. Es decir, intentar tener un BCR o intentar tener un TCR. Es decir, ¿cómo se genera eso? Es decir, ¿cómo podemos nosotros como adultos o desde niños del desarrollo tener cientos de miles de células distintas, ¿no? Con un receptor diferente, si a nivel genómico, es decir, nuestras proteínas que están codificadas por el genoma son 30.000, aproximadamente 33.000, es decir, si nosotros tenemos 33.000 genes, ¿cómo es posible que tengamos 100.000 células diferentes con una proteína distinta o TCR o BCR? Hay algo que no cierra. Y bueno, obviamente que no es que cada TCR o BCR está codificado por un gen independiente, sino que hay un gen que codifica la cadena pesada para la inmunoglobulina y otro para la cadena liviana, y esa variabilidad, esa región variable que tienen, se genera por un mecanismo que descubrió Tonegawa, que recibió el premio Nobel en Fisiología y Medicina, que se dio cuenta de cómo era lo que llaman la recombinación somática, es decir, cómo las células somáticas, es decir, células maduras, podían, para obtener ese receptor funcional y ser una célula madura, BCR o TCR, cuál era el mecanismo que lo desarrollaban. Y lo que vio es que básicamente analizaba los genes que codificaban para estas proteínas y vio que en las células ya maduras eran mucho más cortas que lo que eran en las prelinfocitos B o prelinfocitos T. Es decir, algo se perdía, algo de material genético se perdía en el medio. Entonces eso, no importa el experimento que hacía, pero básicamente él postulaba que las células antígeno específicas, ¿no?, del linfocito T y B recombinaban determinados grupos de genes, ¿no? La cadena pesada y la cadena liviana del BCR, o la cadena alfa y beta del TCR, o gamma y delta del TCR, que es la otra población de linfocitos T. Y genera receptores clonales, es decir, cada célula tiene un receptor particular. Y en realidad ese desarrollo de ese receptor, digamos, la principal límite que le ponemos a esta recombinación, pensemos que es cortar y juntar pedacitos de genes, de nucleótidos. Sabemos qué van a generar, no tenemos ni idea qué van a generar, las células no saben qué van a generar. Lo que sí tenemos que ver que ese receptor BCR o TCR no se una a algo nuestro. Esa es la condición sine qua non para el BCR. En cambio, para el T, sabemos que la condición es diferente. Que no se una a algo nuestro muy fuerte, pero que sí reconozca el MHC, porque esa es una restricción que tienen. Tienen que distinguir lo propio, pero no muy fuerte. Es decir, piensen que esto lo están haciendo totalmente a ciega. Se ensamblan y se clonan distintos fragmentos. Esta sería, por ejemplo, imagínense, es una de las cadenas de ADN, ¿no? Sería el genoma, la parte del gen, para una cadena pesada, ¿no? Y fíjense, tienen varias regiones que llaman, en lo que es la parte de región variable, tienen varios fragmentos que se cortan entre ellos, que se llaman la región B, D y J. Lo que hace, y esta fíjense la región constante, se acuerdan, siempre decimos que tenemos anticuerpos M, G, AL, D o E, todos porque tienen una cadena pesada diferente, y esa cadena pesada está, ¿no?, de lo que es la cadena, viene del gen, o de la cadena pesada, ¿no?, codificada en el gen, que es mu, delta, gamma, alfa o epsilon. Y fíjense que estas representan las partes, las porciones de las cadenas constantes, las porciones azules. Obviamente que esto está muy sobresimplificado, porque realmente esto, digamos, lo que es exones y intrones sería toda esta parte. No hace falta eso. Pero es como para que tengamos una idea que esta sería la parte de la cadena pesada que va a originar una cadena, cortando diferentes fragmentos, y esta sería la parte, digamos, del gen que codifica para la cadena liviana, que también se cortan distintos fragmentos. Entonces lo que realmente obtenemos es decir que si a nivel de la célula
¿no? Germinal, que lo que tenemos son distintas porciones B, distintas porciones D y distintos fragmentos J, lo que se hace es realmente que cada clon del linfocito T o B, lo que hace es elige uno de estos B, lo combina con uno de estos D, fragmentos D, y luego lo vuelven a combinar esos dos fragmentos con uno J. Y obviamente siempre la región constante es la misma. Eso no sufre recombinación. Es decir, recombinando esos pequeños fragmentos, uno dice, tenemos muchas posibilidades de recombinación. Ahora la pregunta es, ¿qué número ustedes estiman aproximadamente que podemos llegar a tener? ¿Un número importante? Díganme, 100.000, 200.000, 1.000.000, 2 millones. ¿Tienen una idea aproximadamente de qué número puede ser? Más o menos. En realidad no pueden tener una idea si yo no les doy realmente los números. Piensen que la cadena pesada tiene alrededor de 100 fragmentos B. Que estos 100 fragmentos B cualquiera se puede recombinar con 23 fragmentos D y todas esas combinaciones pueden estar también nuevamente asociadas a 6 fragmentos J. Que a su vez la cadena pesada se va a unir a la cadena liviana. Que en la cadena liviana tenemos 35 fragmentos B y 5 fragmentos J. Lo que queremos decir de nuevo, la estructura tridimensional del anticuerpo, de la región variable del anticuerpo, ¿está formada solamente por la cadena pesada o por la cadena liviana y pesada las dos juntas? Por las dos juntas. Exactamente, es decir, que no solamente va a depender de cuántas cadenas pesadas potencialmente podamos formar, sino de cuántas cadenas livianas podamos formar, porque en realidad se combinan entre ellos. Aproximadamente, uno dice, bueno, tenemos aproximadamente 13.000 cadenas pesadas, que se pueden combinar con 175 cadenas livianas. Pero además de la liviana tengo la capa y la lambda. Es decir, que la lambda hay 210. El total de todo eso es multiplicar estos tres numeritos y nos da alrededor de 507 millones. Es decir, un número enorme de posibilidades. Es decir, esto no es que vamos a tener 507 millones de linfocitos B diferentes. Esa es la potencialidad, porque después, ¿qué tenemos que hacer? Ver que no sea reactivo. Es decir, porque muchas de estos que se ensamblan van a ser reactivos y con eso hay que eliminarlo. Entonces, todo ese ensamblaje va a hacer que esa región B de J, esta es la región variable, ¿no? Sabíamos que la región constante podía ser M, lo que sea, de la región, la cadena pesada o de la cadena liviana. Pero es toda esta región variable, ¿no? Lo que se forma entre la región variable de la cadena pesada y la liviana, la que se une al antígeno. Y esto es lo que luego de ensamblarlo tenemos que chequear que sea realmente funcional y no sea algo que sea perjudicial para nosotros. Entonces, ¿cómo se hace un poquito esto? Digamos, nosotros tenemos un pro linfocito B o T, ¿no? Que digamos, teníamos el precursor linfoide común. Esta es una diapo general, ¿no? Pero está representada por el anticuerpo porque es más sencillo, si no tendríamos que tener las MHC y generaría un quilombo. Y básicamente lo que pretendo es que tengan la idea. Entonces, ese linfocito que quiere ensamblar para tener un TCR, un BCR, lo primero que hace, se clona. Se clona porque lo que va a hacer es decir, bueno, voy a tratar de ensamblar la cadena pesada. Si ensambla la cadena, vamos a un linfocito B, si ensambla la cadena pesada adecuadamente, va a sobrevivir. Pero la gran mayoría no la va a ensamblar adecuadamente. Ensamblar adecuadamente es decir que haya un error, es decir que en la combinación surja un codón de stop y no se pueda traducir esa proteína. Entonces, la gran mayoría muere. Solamente sobrevive uno. Ahora, pensemos esto. Ese que sobrevivió, que ensambló adecuadamente la cadena pesada, tienen que ensamblar ahora la cadena liviana. Pensemos esto, ¿le vamos a dar una sola chance de ensamblar la liviana? Es decir, piensen en todas las células que se murieron acá. Si esta ensambla mal la cadena pesada, ya sea la capa o la lambda, es decir, tenemos 2 tiros nada más. ¿Nosotros haríamos semejante inversión? ¿O qué haríamos? ¿Ustedes qué harían con esta célula? Que está en la diapo. La clonás. Exacto, es decir, si nosotros tenemos una que
superó el primer obstáculo, poder tener una cadena pesada, es decir, tener una cadena en la membrana. Todavía no sabemos si es autorreactiva o nada. Por eso es lo que yo les quería hacer. Porque cuando uno le dice, bueno, para tener un linfocito B funcional o T funcional se gasta un montón de recursos. Si uno no lo ve, yo no sé cuánto es un montón de recursos. Son muchas células que van a morir. Entonces, cuando logramos que ensamble la cadena pesada, se clonan. ¿Para qué? Para tener muchas chances, más chances de poder ensamblar una cadena liviana. Muchas van a morir por apoptosis. Aquella que ensambla adecuadamente la cadena liviana, ¿qué tenemos que hacer ahora? Chequear que ese anticuerpo, que ese BCR que ensambló ese linfocito B, tenemos que chequear que sea qué. O que no sea qué. Autorreactivo. Exactamente. Tenemos que chequear que no interactúe con antígenos nuestros, porque si todo este recorrido fue exitoso, pero es autorreactivo, debe morir por apoptosis. No importa cuál haya invertido. Es decir, la consecuencia de que esto sobreviva va a ser mucho peor que volver a consumir más energía. En cambio, si es muy poco reactivo o algo se une muy poco, fíjense el detalle de que esto está mucho más pegado al antígeno y esto está más despegado. Tiene débil unión a lo propio o nulo, eso puede sobrevivir. Obviamente es que los requisitos para el T son diferentes, ¿no? Pero digamos, esto para que tengan una idea es decir que, digamos, para tener un clon del linfocito B o T maduro, digamos, es mucho lo que se necesita. Y todo se hace. Es decir, acá no hay ningún antígeno extraño. Es decir, lo único que lo chequeo es decir, sale en la circulación con el requerimiento de que no se unan a lo propio y para el linfocito T que se una al MHC de manera débil sin reconocer péptidos propios. Entonces sale en la circulación. Sabemos que de médula ósea sale en la circulación y la recirculación de los linfocitos T y B es ingresar a los órganos linfoides secundarios a través de las vénulas del endotelio alto. ¿Por qué ingresan ahí? Si son vénulas y entran todos los leucocitos en ese sentido, ¿por qué solamente ingresan los linfocitos T y B virgen? Y no el resto de las células sanguíneas que están circulando. Es un poco la pregunta similar a por qué en el inicio del proceso inflamatorio no se traslocan los linfocitos al tejido y sí el resto de la célula de inmunidad innata. ¿Por qué? ¿A usted qué le parece? Por ciertos receptores y mediadores. La clave está en los receptores, es decir, de las moléculas de anclaje que le permiten a los linfocitos T o B interactuar con este epitelio. Estas venas de endotelio alto por algo tienen un nombre particular y expresan una determinada, no importa, integrinas y demás que le permiten solamente a los linfocitos T y B naif traslocarse, porque los que tienen que recircular son los linfocitos. El resto pasa de largo. ¿Y qué va a hacer? Va a ingresar por vía sanguínea aferente, se va a ir por vía linfática, ¿no? Obviamente a otro ganglio, y va a salir por vía linfática eferente, a conducto torácico y de nuevo a circulación. Esto siempre y cuando no haya qué en el medio. Recircula y recircula siempre y cuando no haya qué en el órgano linfoide. Un antígeno que detecte. Exacto. Si hay un antígeno, porque esto es lo que planteábamos en la otra clase, es decir, cuando algo ingresa en alguno de estos órganos linfoides, es decir, esto están viendo distintos puestos, ¿no? Distintos puestos. En alguno de estos, alguien le está trayendo el antígeno, alguien está trayendo, digamos, localmente lo que se está produciendo en esos tejidos periféricos. ¿Quién va a hacer eso? Puede venir, digamos, por antígenos libres o puede ser una célula que le traiga el antígeno, que es el requerimiento que tienen los linfocitos T, ¿no? Que alguien venga a presentarle el antígeno. Entonces, lo que vamos a obtener en ese sentido es que este clon del linfocito T o B naif, una vez que se active, se clone y se diferencia a un linfocito efector, es que salga por linfa nuevamente al conducto torácico, pero ahí fíjense que no solamente cambió la forma de ser, es decir, antes buscaba el antígeno y ahora lo que va a buscar es de nuevo el antígeno para ver
Si es un linfocito T, con quién colaborar o qué célula matar, pero además cambió el perfil de expresión para migrar. Ya no quiere ir más al órgano linfóide secundario. Ahora lo que va a buscar es migrar para el tejido, va a ir al sitio de la infección. Esto lo vamos a ver después. Entonces vamos a ir primero a ver la respuesta B y luego a ver la respuesta T, que como les dije, tiene otras particularidades. Obviamente el anticuerpo no me va a detener, esto lo vimos un poquito antes, ¿no? La región variable formada por la cadena pesada y liviana, y bueno, en una estructura cuaternaria formada por 4 cadenas pesadas y demás. Los órganos linfóides secundarios, de vuelta, ustedes saben que no es, es un órgano muy, con una estructura, es decir, ustedes saben anatomía muchísimo mejor que yo, y digamos, cada linfocito, cuando uno dice un linfocito, tenemos que a veces uno dice, ¿por qué vamos tan al detalle? Porque la biología necesita ese detalle para funcionar. Porque cuando hay una de estas pequeñas cosas que no funciona, es cuando hay problema. Entonces, sabemos que si bien los linfocitos T y B ingresan por esta vena del telio alto, después, no se van a quedar en cualquier lugar. No le vas a dar lo mismo al linfocito T o al B quedarse, en esa zona, o uno ir a la paracorteza o otro ir a la zona B. Cada uno va a migrar porque tiene un receptor diferente y en el folículo hay un quimioatractor, es decir, no importa el detalle, es decir, importa que tengan el concepto. Es decir, si sabemos que las células migran porque hay un gradiente de concentración y si yo tengo un receptor me puedo acercar hacia ese lugar, si sabemos que hacia el folículo tiene que ir el linfocito B, obviamente que lo que se va a secretar del folículo es un quimioatractante para que el B migre hacia ahí. ¿Importa poner el nombre? No importa poner el nombre. Lo mismo que para el linfocito T, no importa si el CCR7, no importa cuál es. Entonces, lo que importa es el concepto de que las células migran específicamente, no van para cualquier lado. Entonces, vamos a hablar un poquito ahora de la inmunidad adaptativa, humoral, que sería la producción de anticuerpos, que son los humores. Y para eso simplemente recordar que para lo que es adaptativa siempre necesitamos proteínas, porque si el linfocito T no activa, no hay respuesta adaptativa. Vamos a ver que hay un grupo de linfocitos B, ahora lo voy a nombrar muy por arriba, que son los linfocitos B del tipo, B1 de la zona marginal del vaso, que pueden responder a otro tipo de antígenos. Pero eso no es adaptativo. Adaptativo es el linfocito B folicular y los linfocitos T alfa beta. ¿Está? Que los podemos llamar CD4 o CD8. Los gamma delta también lo incluimos dentro de lo que es innata. Lo mismo que las otras células de linfocitos B. La fase de toda respuesta humoral y adaptativa en general, esto lo vimos, es interactuar con el antígeno. Siempre el sistema inmune tiene que reconocer, porque es un poco soy redundante en esto, las células del sistema inmune están esperando ver algo, están en un estado, de poca actividad metabólica o de poca actividad en sí. Básicamente lo que buscan es tener un receptor de membrana para identificar o el antígeno o en el caso de una inmunidad innata, un PAMP. Para el linfocito B, ver ese antígeno en la estructura natural, porque tiene su BCR funcional, luego de tener esa primer señal de activación, recuerden que los linfocitos T y B tienen más requerimiento de activarse. No son como los células de la inmunidad innata, que un receptor recibe una señal, eso se traduce en señal y enseguida produce un efecto. ¿Por qué? Y básicamente ese requerimiento de activación o de señales de activación, es decir, tenemos que tener una densidad de señales de activación importante, porque este linfocito, a partir de uno, va a generar miles. Entonces, no se hace libremente eso. Y además esos miles van a producir un montón de moléculas, que en realidad esa expansión a producir millones de proteína, no va a ser libre, no va a ser tan fácil. No va a ser lo mismo que la activación de un neutrófilo. Entonces, para poder activarse el linfocito B necesita la colaboración del T, luego se clona y recién ahí se va a diferenciar en plasmocito o célula plasmática productora de anticuerpos. Eso está muy bueno en los dibujos para que uno vea que el linfocito B
y lo llamamos linfocito B, tiene el receptor en membrana y es el BCR, y el plasmocito es una célula que ya es, si bien uno dice, bueno, pero no la está produciendo a nivel intracelular, sí, las dos la están produciendo, pero esta lo lleva a la membrana y este directamente lo secreta. Y como esta solamente lo lleva a la membrana, y con una densidad de 100 receptores, 200, lo que sea, le da alcance, esta produce miles, cambia la morfología, y al cambiar la morfología, por eso decimos la célula se diferencia, cambia de su función y cambia su morfología. Si ahora soy una máquina de producir proteína de secreción, de vuelta, ¿qué organela necesito en abundancia? ¿Qué organela será? Para producir proteínas que van a ser secretadas. Los ribosomas. Ribosomas sí, pero cualquier célula que produzca muchas proteínas citoplasmáticas también. Esos ribosomas, ¿dónde tienen que estar? El retículo plasmático. Claro, exactamente. Necesito mucho RER, porque recuerden que ese ARN maduro, cuando sale al citoplasma, es captado por los ribosomas, y digamos, y ese ARN, de vuelta, porque el detalle, ese ARN tiene una señal que dice, vos dónde tenés que ir, te quedás en el citoplasma, o vos dónde puede ir a mitocondria inclusive, o no, uno va al retículo plasmático. ¿Por qué? Porque la proteína se ensambla en el retículo. Es decir, piensen que una proteína de este tamaño, que es una inmunoglobulina con estructura cuaternaria, no puede atravesar la membrana, no puedo tener un agujero en la membrana tirando y liberando. Estos se liberan por exosoma. Por exocitosis, perdón. Entonces, produzco inmunoglobulina, primero la M, porque es la que tiene el linfocito naïf en membrana, MD, después vamos a ver el fundamento de por qué tienen esto, vamos a ver esos pequeños detalles. Luego cambio la inmunoglobulina a producir IgG, es decir, hay un grupo de estos linfocitos, por eso tengo muchos, un grupo que produce, se diferencia plasmocito, rápido, porque es decir, necesito producir anticuerpos porque alguien me va a matar. Pero después otro grupo cambia el tipo de inmunoglobulina y uno dice, ¿por qué esto no se hace directamente a producir IgG? Porque esto necesita tiempo. Como necesito tiempo, primero produzco lo que tengo. Se hace el cambio de ese tipo y luego se generan lo que se llaman hipermutación somática o maduración de la afinidad, que digamos, maduración de la afinidad es la consecuencia de lo que es la hipermutación somática, es decir, una alta tasa de mutación en una región, que es la región variable. ¿Para qué? Para que esa región variable tenga una capacidad de unión más fuerte hacia el antígeno, que es madurar la afinidad, unirse más fuerte. Ese anticuerpo ahora se va a unir más fuerte al antígeno. Y obviamente que eso que va a llevar, otra vez, un montón de recursos energéticos, un montón de recursos celulares, porque eso también se va a hacer a ciegas. En realidad va a haber un control final, que es el linfocito T también, a ver un chequeo final para que obviamente eso sea adecuadamente y no haya autorreactividad. Y de esos clones que han madurado la afinidad, dejo memoria, es decir, la célula B que esté dejando de memoria, a diferencia, esta es una cualidad particular solamente del B. Es decir, la memoria, la célula con memoria B es diferente a la célula naïf, y eso solamente le pasa en respuesta B. ¿Está? La respuesta T, el clon de memoria, digamos, genéticamente es idéntico al T naïf. Lo que tienen otros requerimientos para activarse y por eso sí es más rápido. Pero se une más. Esa es una particularidad, que solamente tiene la respuesta B. Esto ya lo vimos. Lo que implica las señales, es decir, ver un antígeno a través de un receptor implica que la célula se active. Es decir, cuando la célula está en reposo y está buscando ese antígeno, todo eso que lleva mensaje en el interior de la célula, ¿para qué? Para producir expresión, cambiar la expresión génica. Es decir, para que nosotros querramos que una célula cambie algo, tenemos que modificar su expresión génica. Y los factores que modifican la expresión génica se llaman factores de transcripción, factores que modifican eso. Cuando ustedes van a ver que, lo deben haber visto con Balaban, cuando hablaban de los efectos de los glucocorticoides y el NF-κB, que el NF-κB es un factor transcripcional fundamental para activar genes inflamatorios, y saben que los glucocorticoides, si bien uno una molécula muy sencilla
muy sencilla, y a veces cuanto más simple la molécula, más efectos puede llegar a tener. El glucorticoide, a través del GR, su receptor, puede modular un 30% del genoma. Piensen cuando uno dice, damos glucorticoide libremente, no va a pasar nada. Es una bomba, o sea, no solamente puede afectar a nivel de, bueno, esto me estoy adelantando, perdón. Entonces, vamos a ver un poquito esto. El linfocito B, cuando se activa, lo que significa que se active y que se expresan genes. Esto simplemente para recordar la subpoblación, no voy a entrar en detalle en esto, pero vamos a hablar principalmente de los linfocitos B foliculares o los B convencionales. De los B1, simplemente les voy a recordar que los B convencionales o los B2 necesitan del T-helper para activarse, es la diapo que vimos de los pasos de la respuesta humoral. En cambio, los B1 o de la zona marginal del vaso se llaman linfocitos B T independientes, porque no requieren de la colaboración del T. ¿Por qué? Porque ese antígeno, porque tiene un BCR, que fíjense, a diferencia del B1, que recibe del B2 o folicular, que recibe la primera señal, siempre la primera señal es antigénica, a través del receptor BCR, pero luego la otra señal la recibe por colaboración, interacción, presentación en el TCR y colaboración por otras moléculas. Y obviamente el T-helper siempre colabora por interleuquinas. En cambio, eso lo hace, fíjense, necesita la primera señal por su BCR propia, pero después sí o sí la segunda señal la recibe por el T. No puede activarse si no es por el T. En cambio, los linfocitos de vuelta, B1 o de la zona marginal del vaso, que pueden reconocer no solamente proteínas, sino también otro tipo de elementos, polisacáridos y demás, pueden ser antígenos repetitivos, que no solamente van a interactuar por el TCR, por el BCR, sino que interactúan por otros receptores. Y eso le permite clonarse rápidamente. ¿Para qué tener estos linfocitos? Y porque es una producción muy rápida de anticuerpo. Aproximadamente al tercer día, estos linfocitos se clonan, no dejan memoria, no hacen modulación de la afinidad, no hacen nada, pero es la primera línea de defensa y están estratégicamente ubicadas en dos lugares muy importantes. Uno, están en el vaso, para responder rápido a todos los que están circulando a nivel sanguíneo, y otros están ubicados en cerca de otra vía de ingreso potencial, como ser las mucosas, que son los B1. Entonces vamos a focalizarnos un poquito en el B2, que como dijimos, esos B2, sabemos que todos los linfocitos B y T se originan en médula ósea, y los B maduran en médula ósea y terminan de adquirir la última inmunoglobulina en el vaso, pero digamos ya salen maduros, es decir, ya salen con el anticuerpo ensamblado desde médula ósea. De esa célula troncal hematopoyética teníamos un pre-B que ensamblaba una cadena pesada y luego ensamblaba la liviana, se veía que no era autorreactivo, recién ahí sale a circulación. En el vaso gana la otra inmunoglobulina, sale con la M y gana la D, y esta subpoblación de que expresa MD es el linfocito B clásico que conocemos folicular. Y es fundamental para la respuesta contra antígenos proteicos, más que nada, o digamos que tenga la capacidad de interactuar con los T-helper. Ahora, todo esto muy lindo. O la otra diapo que estaba el antígeno, nosotros conectábamos el antígeno con el linfocito B. Muy lindo una diapo. Ahora, fisiológicamente, es muy fácil conectar un antígeno sobre una molécula que está migrando a través de la linfa con una célula que tiene un receptor para buscarla. Tiene un imán, el linfocito B, tiene un imán para buscar su antígeno específico. Aparte, piensen esto. Es decir, supongamos que están llegando cientos o todo solamente un tipo de antígeno, 100 o 10 antígenos diferentes. Ahora, acá hay cientos o miles de linfocitos B, todos diferentes. Es decir, ¿es tan sencillo la unión de esta molécula, de este antígeno con el BCR? No, no es sencillo. Por eso es que esa organización que hay en los folículos le garantiza, es decir, tenemos que maximizar la posibilidad de encuentro. Por eso tenemos los órganos linfoides secundarios, y por eso en los órganos linfoides secundarios tenemos toda una estructura anatómica para maximizar el encuentro. Entonces, los antígenos que pueden ser solubles, o algunos complejos antígeno-anticuerpos, que estos anticuerpos de dónde vienen, pueden ser de una respuesta primaria, o pueden ser inmunoglobulinas M producidas por estas células que nombramos antes. Ahora, esas pequeñas moléculas, ¿cómo pasan
Es decir, tenemos el seno subcapsular, los macrófagos del seno subcapsular, que también se llaman macrófagos lanzaderas, porque tienen receptores que lo que hacen es captar estos complejos antigénicos y traslocarlo, o tienen receptores que pasan directamente el antígeno. Y obviamente algunos pasan a través de los poros, ¿no? Pasan libremente algunos antígenos más pequeños. ¿Para qué? Para que los linfocitos B que están llegando por vía sanguínea a ese lugar, a ese órgano linfoide, y luego llegan al folículo, puedan interactuar con ellos. Ahora, pensemos esto, o como cuando jugábamos al negro, era un salame en el medio y los restos pasando de un lado para el otro. Cuando estábamos solos y tratar de agarrar un montón, era muy difícil. Entonces, tener a alguien que nos retenga el antígeno, porque también pensemos, digamos, por ahí yo me detengo y trato de ver la complejidad. Pensemos que esto está ocurriendo no en uno de los órganos, en el órgano drenante, por ejemplo, en uno de los órganos drenantes, pero los linfocitos específicos, el B específico, está circulando por el tobillo. Y el antígeno que está migrando por este lado pasa de largo, o sea, se drena directamente, y es decir, nunca voy a tener la posibilidad de verlo. ¿Alguien no se lo va a retener al antígeno? Bueno, ahí está la célula dendrítica folicular. Nada que ver con la célula dendrítica clásica. Tiene origen mesenquimático, no tiene MHC clase 2, no tiene capacidad de procesamiento de antígeno, un montón. ¿Qué tiene? Muchos receptores, muchos RRP. Receptor de complemento, porque el antígeno puede venir auxonizado, y lo que hace es retener antígenos libres. Es decir, es una vidriera. ¿Para qué? Para que cuando venga el linfocito, y si algo se pasó de largo, pueda verlo, es decir, pueda ser un conector de lo específico con el linfocito B. Un poquito pasa acá esta diapo, una era del Feinbaum, la otra desde lado. Fíjense, el antígeno libre, algunos pasan, el linfocito B que venía de la vena anterior alto, va a llegar al folículo, y lo que hace la célula dendrítica folicular, retenerle el antígeno. Esa es la idea, es decir, para poder ver, y las células dendríticas que van a venir a mostrarle el T, eso es una parte aparte que la vamos a ver acá. Entonces, tenemos por un lado el linfocito B viendo el antígeno, viendo una parte del antígeno, y acá estaría la dendrítica folicular que se lo retiene y lo ve. Ahora, ¿qué hace con el antígeno una vez que lo ve? ¿Lo deja en la membrana? No, recuerden que necesita recibir colaboración del T. Y para recibir colaboración del T, digamos, el T que, digamos, si decimos que recibe colaboración del T, es un T efector, que está colaborando con alguien. Ahora, ¿de dónde viene un T que va a colaborar? Y obviamente lo tuvo que haber activado una célula dendrítica. Entonces, en paralelo, en el mismo órgano linfoide, va a haber una dendrítica que vino también por linfa, que trajo el antígeno ya procesado y cargado en MHC de clase 2, que ha interactuado con un T-helper naive, y ese T-helper naive, en base al entorno, va a diferenciarse de un T-helper folicular, que es el que migra hacia el folículo. Es decir, los T-helper, los números a veces se lo dan en base a sus funcionalidades, y acá se llama THF, porque va hacia el folículo. Es decir, todo el resto de los T-helper salen del órgano linfoide cuando se activan, para cumplir su función. El que se queda en el ganglio para colaborar con el B se llama T-helper folicular. Y fíjense, esta es algo que, lo que decíamos del reconocimiento ligado, que es utilizado para algunos tipos de vacunas, por ejemplo, las vacunas conjugadas para el neumococo, que es decir que permitimos que el linfocito B vea una parte, pero está conjugada a una proteína para que le presente al linfocito T. Es decir, lo que ve el B es totalmente diferente a lo que puede ver el T. El B puede ver cualquier parte, hasta esta parte que está formada por dos cadenas distintas, pero el B, ya vamos a ver, tiene que ver un péptido lineal que se carga en el MHC. Recién cuando se da la colaboración TB, como estábamos en la otra diapo, ¿qué pasa? Una primera clonación, es decir, se clona este linfocito B y también el T, se clonan, ¿para qué? Para generar luego que un grupo se diferencia a plasmocito y produzca inmunoglobulina M. Esto se da aproximadamente en 4 días. Pero lo que sabe este linfocito B es que esta inmunoglobulina M se originó a ciegas desde médula ósea. Lo que va a tratar de hacer este linfocito B es decir, producir un anticuerpo mejor. Y para producir un anticuerpo mejor, lo que va a hacer es fundar
el centro germinal, la reacción del centro germinal. Esa, un poco poético, ¿no? Los nombres, ¿no? Es germinal, el nacimiento de algo, el surgimiento de algo, es decir, es donde se origina un anticuerpo nuevo con mayor afinidad. ¿Y quién necesito para eso? Obviamente el linfocito B, que es específico para el antígeno, pero quiero que siga siendo específico, pero que suene más fuerte. La célula dendrítica la necesito porque, es decir, esta célula dendrítica lo que va a hacer es mantener este antígeno para que el linfocito B no pierda la especificidad. Y lo que voy a tener acá también el tejer prefolicular. ¿Para qué? Es el buchón, es el que condiciona que a ver quién sale de acá vivo. Porque la única que tiene que salir vivo es aquella que madura la afinidad y sigue reconociendo el mismo antígeno y le sigue presentando el mismo péptido al T helper. Solamente esa va a sobrevivir. Entonces, teníamos esta primera activación, teníamos el foco primario afuera, la fundación del centro germinal. ¿Qué pasa ahí? Una gran, muy importante proliferación. Dentro de esa muy importante proliferación de los centrocitos, lo que va a ocurrir es mutar. Y esto, a ver, uno dice, esto es muy loco. Nosotros sabemos que la célula no es bueno que muten. Nosotros hablamos de cáncer o de mutación. Nosotros hablamos de funcionamiento o de susceptibilidad de distintas patologías y hablamos de mutaciones puntuales o los SNP, mutación de un solo nucleótido, polimorfismo de un solo nucleótido. Es decir, cuando hablamos de mutación, es como concepto en nuestra cabeza, generalmente no viene bueno. Salvo cuando hablamos de evolución y que es algo necesario a través de los miles de millones de años, o cuando vemos la hombre X, que pensamos que es buena, pero digamos, en este caso, es decir, estamos mutando, no podemos mutar cualquier cosa. Es una mutación muy dirigida a dónde, si quiero, es decir, aumentar la afinidad de unión, muto la región variable dirigida de esta proteína, no otra cosa. No importa el mecanismo molecular, pero se muta, es decir, para madurar la afinidad, para permitir que una proteína, fíjense en esta diapo, una proteína que encastraba el antígeno específicamente así, lo que busco es que sea más afín, que esa fuerza sea mucho más, digamos, que esa capacidad de unión, avidez de unión, sea más fuerte, una constante afinidad. Entonces esa mutación le va a permitir unirse más fuerte. ¿A ustedes qué les parece? De que todas estas células que están mutando no saben cómo hacerlo, no tienen un programa de bioinformática para poder hacer esto. Lo hacen libremente. ¿La gran mayoría lo va a hacer bien o mal? Mal. Mal. En realidad no es que lo hacen mal, o sea que van a perder especificidad o van a generar una proteína que no se una al antígeno. Y si yo dejo de ser específico, ¿esa célula puede seguir viva? No. Exacto. Entonces, lo que van a hacer todas las células que están mutando es chequearse si siguen teniendo especificidad. Si siguen siendo específicas y tienen la fuerza de sacarle el antígeno a la dendrítica, lo que van a hacer es procesarlo y presentarlo a T helper folicular. Solamente esas células que hagan ese proceso, que mantengan la especificidad, pero que se unan más fuerte, van a ser a partir de las cuales vamos a generar anticuerpos de alta afinidad. Y además voy a dejar memoria. ¿Para qué? Para que entre una segunda respuesta, obviamente que esto se va a dar de nuevo y voy a tener una respuesta más rápida con producción de anticuerpos más afines. Pero después acá yo le dije cambio de inmunoglobulina muy libremente también. Muy libremente, es decir, uno dice, bueno, producimos IgM, luego paso a producir IgG, o bueno, a ver, vos quién querés producir, IgE, producir IgE libremente. Eso no está libremente destinado. ¿Por qué? Porque para cambiar el tipo de inmunoglobulina, es decir, está todo muy regulado ambientalmente, porque también el cambio de inmunoglobulina implica otra vez cortar el ADN, otra vez recombinar. Por eso es que necesito tiempo, porque uno podría decir, bueno, si tengo el M y tengo el G y todo viene de un mismo gen, ¿por qué no es splicing alternativo del ARN? No es ARN. Acá tengo que ir a nivel de ADN. Para pasar de producir M, fíjense que acá, digamos, está la región variable BDJ que se unía con la cadena pesada mu y delta. Por eso esto sí genera un transcripto de ARN que luego por splicing se genera un transcripto lineal y después puedo tener M o D por splicing alternativo. Pero para que sea gamma, o para que sea epsilon, o para que sea alfa, está muy lejos ese material genético. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que acercarlo. Entonces, ¿qué pierdo?
pierdo la región que tenía M y D. Entonces ya no puedo volver atrás. La célula que se compromete a producir inmunoglobulina G, E o alfa, todo el resto lo dejó atrás, lo sacó, lo cortó como un fragmento de ADN en un episoma. Eso se perdió. Entonces, cuando una célula se compromete en producir, por ejemplo, epsilon E, ya no puede producir más G, produce E. Si produce G, podría producir otro tipo, pero no M ni D. Entonces, eso como para cuando uno dice el cambio de isotipo, que está un poquito acá, se puede pasar de un lado al otro. No, no se puede pasar de un lado al otro. Está muy determinado y condicionado por quién. ¿Por quién? ¿Cuáles son los factores muy importantes que condicionan el tipo de inmunoglobulina? Está en la diapo. ¿Qué moléculas del medio ambiente condicionan el tipo de inmunoglobulina? Las interleuquinas. Claro, la interleuquina. Fíjense que, digamos, es el medio ambiente el que condiciona a quién, al T-helper. Y es ese medio ambiente del T-helper, y también es de la innata, porque recuerdan que si había interferón era porque la NK se activó, porque también la gamma delta se activó. Si había mucha respuesta IL4 es porque también podía haber un eosinófilo, un basófilo activado, y si había, por ejemplo, IL1 y demás, digamos, puede haber otro tipo de respuesta, pero siempre el medio ambiente condiciona. Este medio ambiente condiciona el tipo de inmunoglobulina que se va a producir. Obviamente que también están los modelos ratón y demás. Por ejemplo, en mucosa, ese medio ambiente, en mucosa siempre hay citoquinas como Transforming Growth Factor, EPRIL, BAF y otras citoquinas que hacen que produzca IgA. IgA secretoria no se produce en cualquier lado. Hay un ambiente particular. Aparte, recuerden de la clase de mucosa, el homing diferencial. Lo que se activa en mucosa migra a mucosa. No se va a médula ósea para producir. Porque antes, algo que no hablamos, es decir, estos plasmocitos de vida media larga, es decir, en esta célula que invertimos un montón de recursos, no se va a quedar libremente en cualquier lado. Va a ir a un lugar donde tenga una vida muy, muy larga, duradera, para que yo pueda producir por mucho tiempo esta inmunoglobulina. ¿Dónde va a tener esa vida? Y en médula ósea, donde tengo un montón de recursos para mantenerla viva. En cambio, si los linfocitos B que se activan en mucosas, lo que uno pretende es que no se vaya, porque si va a médula ósea, el anticuerpo que produce, ¿a dónde se va? ¿A dónde queda? Normalmente el linfocito, el plasmocito que nosotros seguimos se diferencia, se va a médula ósea. Y desde ahí de médula ósea libera anticuerpo. Todo lo que se produce en médula ósea, ¿dónde sale? A la circulación. Exactamente. Y yo no quiero tener inmunoglobulina A secretoria, o sea, no la quiero tener en circulación. Si es un linfocito que se activa en mucosa, yo quiero que vaya a mucosa y que produzca inmunoglobulina A para que se vaya a la mucosa. Ese es el homing, se llama homing diferencial de los linfocitos que están en mucosa. Y algo lo vimos, si no recuperen la clase de mucosa de defensa. Y para cerrar un poquito esto, ¿no? ¿Para qué producir anticuerpos? ¿No? ¿Cuál era la ventaja de la mucosa? Esto es un poquito lo que estaba hablando, lo tenía en la diapo, pero bueno. Es decir, lo que se activa en circulación se diferencia a plasmocito. ¿Y por qué se va a mucosa? Y bueno, porque tiene un quimioatractor que va a mucosa y produce inmunoglobulina. Pero los que se activan en mucosas se van a mucosa. Entonces, ¿para qué producir anticuerpos? Y porque la verdad que es una molécula fantástica desde el punto de vista biológico, con un montón de posibilidades, y la única función que hace por sí mismo es algo que venimos escuchando hace más de un año en todos los medios, y nos la tienen al plato, que es la neutralización. ¿Qué es neutralizar? ¿Qué es neutralizar, chicos? Unirle algo, digamos, para que no pueda ejercer su efecto. Exactamente, no impedir que cumpla su función. Es decir, y eso lo va a hacer, fíjense, eso lo va a hacer el anticuerpo, lo puede hacer o con algo pequeño, con un virus o una toxina. Por eso hablamos de neutralización de virus o neutralización de toxinas,
y no hablamos de neutralización de bacterias, porque una bacteria es un organismo mucho más grande. Si usted tiene una mesa y un escritorio, imagínese un puntito y es un anticuerpo arriba de una membrana de una bacteria. En cambio, para una molécula, una toxina, ¿no? El toxoide tetánico que uno le da un anticuerpo antitoxoide tetánico y demás, es decir, neutralizamos cosas pequeñas. Porque para algo más grande, el anticuerpo lo que va a hacer es ser el intermediario de esa otra célula. Entonces, ¿qué hacemos? Opsonizábamos para que, recuerden que opsonización es marcar comer, o lo marcábamos para que alguien lo mate a través de la citotoxicidad anticuerpo dependiente, que puede ser la ejercida por el NK o la ejercida por el eosinófilo, ¿no? Que era otra posibilidad. Y por otro lado, teníamos la activación del complemento, que la activación del complemento, fíjense que un poquito hace esto también. Por un lado, potencia la activación de la respuesta B, pero también opsoniza, genera inflamación y por otro lado genera lisis, algo que hablamos del otro complemento el otro día, es que es un sistema de mucha proteína que mata. Entonces, todo eso, el anticuerpo potencia, fíjense que es un intermediario, es el producto de la inmunidad adaptativa, pero en realidad potencia la innata. No es que el macrófago no comía, sí come, pero ahora come mejor. ¿Por qué puede comer? Porque tiene un receptor para la inmunoglobulina. Esto es, bueno, no me voy a entrar en detalle en lo que son las inmunoglobulinas. Esperen un segundo. No vamos a entrar en detalle en las características de inmunoglobulina, ya lo saben, digamos, dónde están cada una. La IgA dimérica es la secretoria, hay algo de monomérica en circulación, muy poquito. IgE, tratemos que haya muy poco. En este curso van a ver las consecuencias de que haya mucha IgE, las atopías. De IgG la más abundante en circulación, es la única que hace el pasaje transplacentario y que inmuniza de manera natural al individuo en desarrollo, y la IgM está como un pentámero y es el receptor del linfocito virgen y la G del linfocito de memoria. Son algunas características, esto se lo dejo para repaso a ustedes. Aparte, sabemos que no hay una sola inmunoglobulina G, que tanto la M que la G activan el complemento, y además de la G tenemos distintos receptores. Esto un poquito lo vimos en la primera parte de la clase, que decíamos que teníamos tanto para los anticuerpos libres, teníamos receptores para G, epsilon o alfa, pero no para M ni para D, que hay muy baja concentración. Y esos receptores, muchos son activadores, que pueden inducir, dependen en qué célula estén, su funcionalidad, es decir, el receptor RFC gamma 1 induce la fagocitosis, que por eso es activador, tienen secuencias ITAM y demás. Hay otros que están en el mismo linfocito B, que es cuando hay mucha respuesta, es un mecanismo de autorregulación inhibitorio, pero no importa. Hay un montón de receptores que pueden o activar o inhibir. Esta es la retroalimentación del linfocito B. Hay un receptor que es el RFC gamma 2B. Ese antígeno se produjo, cuando hay mucho anticuerpo y el antígeno llega opsonizado o marcado con anticuerpo, esa marcación de anticuerpo también, cuando hay IgG, porque es receptor gamma, manda una señal inhibitoria para que este clon del linfocito B no se active más, porque es decir, ya se produjo cantidad necesaria de anticuerpo, es decir, uno no produce anticuerpo todo el tiempo. Hay mecanismos de regulación. Uno propio es este. La IgA dimérica sabemos que es la secretoria, que hace la transitosis en la célula de la mucosa. Y bueno, es muy importante para neutralizar, cuando dice neutralizar bacterias, de las mucosas, es no permitir colonizar. No es que a esa bacteria le va a hacer algo, no la mata, no va a hacer nada. Y bueno, con respecto a IgE, saben que es monomérica, está en circulación, se produce en muy baja cantidad, también puede ser producida en mucosa, pero los principales efectos están relacionados con eliminar parásitos, es decir, cuando hay un organismo no lo puedo comer, como ser un Milton, ¿cómo lo puedo matar? Y le tengo que tirar algo, la tengo que matar de alguna manera, es decir, hacer citotoxicidad. Una de las células que hace citotoxicidad sobre esas es el eosinófilo, que tiene RRP para reconocer extraño, porque uno dice, bueno, ¿por qué la NK no hace citotoxicidad acá?
¿Por qué les parece que no hace citotoxicidad la NK? La NK, ¿qué distingue? ¿A qué está restringida la NK? Díganlo tranquilo, que estamos en clase, acá no se pierde nada. La NK, ¿qué reconoce? Que tiene receptores activadores e inhibidores, pero ¿qué reconoce? Sean las infectadas, sería eso. Perdón, de nuevo. Mayor de esto compatibilidad. Exacto, reconoce MHC. Y un microorganismo no va a tener nunca MHC. Entonces, acá la que puede jugar, que tiene gránulos, azulófilos y demás, gránulos con citotoxicidad, digamos, hay un montón de elementos para hacer citotoxicidad, es el eosinófilo. Entonces, el anticuerpo lo marca, y digamos, acá fíjense, marca para permitir la degranulación del eosinófilo. Por eso es que en realidad potencia la función de la célula. En el macrófago lo marca para comer, acá marca para que haga citotoxicidad. Obviamente también está relacionada con la degranulación de los mastocitos, y esto no voy a entrar en demasiado detalle porque lo van a ver mucho en el curso, pero básicamente está relacionado con la hipersensibilidad de tipo 1, es decir, cuando es hiper, algo que se da en demasía, sensibilidad es porque ya nos enfrentamos previamente, es decir, nos enfrentamos previamente a algo y produjimos mucha cantidad de esta inmunoglobulina. ¿Qué pasa? El mastocito que estaba en tejido carga el IgE. Cuando nos volvemos a encontrar contra ese antígeno, digamos, que produjo esa primera sensibilización, lo que tenemos ahora, el mastocito, en lugar de tener simplemente RRP para distinguir esto, tiene una bazooka, que es el anticuerpo, y lo reconoce de alta afinidad, obviamente porque es epsilon de alta afinidad, y genera la degranulación del mastocito con todo lo que sabemos que puede producir. Algo un poquito vamos a ver en la respuesta TH2, en la respuesta T. Y esto simplemente para dejarles claro que nosotros siempre decimos, la respuesta primaria tenemos linfocitos T y B naïf, digamos, acá hablamos de la respuesta B, que ante un primer estímulo empiezan a activarse y se clonan. Fíjense que esto es cantidad de anticuerpo en circulación, es lo que estamos midiendo, lo que están midiendo a los pacientes, y esto es el tiempo. Y acá no están distinguiendo si es M o si es G. Pero sabemos que primero se produce un piquito de IgM y luego se produce un pico de IgG, pero aproximadamente al mes ya no tendríamos más, digamos, una gran cantidad, pero sí mantenemos un título bajo, ¿no? Y que dejamos memoria. Esto es fundamental, dejar memoria. ¿Para qué? Porque estas células de memoria tienen una inmunoglobulina de mayor afinidad y ante un segundo estímulo, esto es la característica, se responde más rápido y se produce inmunoglobulina de alta afinidad y además dejo memoria en un título mayor y la producción de anticuerpos es mayor. Lo importante es que la respuesta secundaria de linfocitos B se distingue de la de linfocitos T porque la producción de anticuerpos, siempre el anticuerpo se produce, es mejor, siempre un anticuerpo de mayor afinidad. Por eso es que cada vez que se produce un mejor anticuerpo. Y esto es porque siempre, esto es un poquito lo que hablábamos también al principio, de médula ósea se producen todo el tiempo células nuevas. Este naïf reconocía a lo mejor una parte de ese antígeno, pero a los 2 meses, a los 3 meses, que podemos encontrarnos por segunda vez, a lo mejor hay clones vírgenes que se respondan por primera vez a ese antígeno, y si bien la respuesta del organismo es la secundaria, para estos linfocitos vírgenes va a ser la primaria también, y voy a producir IgM también. Entonces, esto es algo dinámico, no es decir que respondo con lo que tengo hoy y después no voy a producir nada nuevo, voy a poder producir algo nuevo, y Dios quiera que eso nuevo que produzca también sea bueno. Vamos a pasar a las células T. Voy a respirar 2 minutos, voy a con un bajo de agua. No, un vaso de agua. Un vaso de agua, cerveza. No. Pedí un vaso de agua. También podía ser cerveza, pero no tienen acá. Estoy de mi vieja dando la clase y por eso es que hay reunión acá de la gente de la tercera edad y no me dan bola como mi hijo, que el otro día en casa lo hice callar, pero acá mi vieja ya no me da tanta bolilla. Perdón que es el ruido que se escucha de fondo. Entonces,
Vamos a pasar al T. Y al T esto para decir que es un poquito más complejo. Ya algo traté de demostrarles de que no es fácil que el B distinga el antígeno, porque alguien la célula dendrítica se lo va a sostener en el folículo, pero después al T, digamos, bueno, pero Luciano, es más fácil, porque al T se lo trae a alguien. Al T se lo trae la célula dendrítica. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es el encuentro entre la célula dendrítica y el linfocito T. Pero es decir, ese es el gran desafío que tiene el T, porque su ontogenia es ensamblar la cadena alfa y beta, y esa cadena alfa y beta están restringidas al MHC nuestro. Es decir, tiene que ver algo en el MHC nuestro. Entonces, no solamente tienen que interactuar con una célula dendrítica, sino que las células dendríticas tienen MHC en su membrana plasmática, sí, tienen un montón y no tienen tanta. Tienen unas 100 moléculas. Y después, ahora vamos a ver algunas características del MHC y pueden presentar todos los antígenos diferentes que pueda haber, como el linfocito B. Recuerden que el linfocito B no tiene límite en qué ver, porque puede ver el antígeno de su estructura nativa. Es más, lo puede ver roto, desnaturalizado, que lo va a ver igual, porque lo ve en las 3 dimensiones. Acá tiene que ser un péptido que se cargue en el MHC. Y nosotros, es decir, no podemos tener, si tenemos cientos de miles de TCR, también tenés cientos de miles de moléculas MHC. Entonces, por un lado tenemos que encontrar la dendrítica. Por otro lado, tenemos que, digamos, el desafío es que las dendríticas tienen moléculas que cargan péptidos. Pero digamos, el linfocito T que tiene el TCR para interactuar con esta molécula no tiene una alta afinidad, porque recuerden que nosotros condicionamos eso, que se une al M, pero de manera débil. El que se unía fuerte lo mataba. Entonces, yo le puse barrio requisito en el desarrollo del linfocito T, que tengo las consecuencias para poder activarlo. Es decir, tengo que ver algo extraño en el MHC, pero lo propio no lo tengo que reaccionar. Y también lo veo con una afinidad baja. Entonces, ¿cómo soluciono, digamos, esta interacción débil y cómo solucionamos, digamos, el poder ensamblar y distinguir el MHC? Bueno, un poco de esto es que el linfocito T tiene la colaboración de otras moléculas que le permiten agarrarse de la célula que le va a presentar el antígeno, que son moléculas de adhesión. Y además de la molécula de adhesión, el linfocito T tiene o una molécula de CD4 o una molécula de CD8. Y el CD4 o el CD8 interactúan también, una con el MHC clase 1 y la otra con el MHC clase 2, es decir, como que fijan la unión. Y el CD4 es como que le mantiene el MHC, digamos, posicionado para que el TCR interactúe. Y eso, por otro lado, lo que se hace es se focaliza el reconocimiento. Es decir, juntamos todos los TCR en un lugar y las MHC, es decir, las células direccionan el reconocimiento. Esto no se da, digamos, al azar, es decir, tenemos los TCR a lo largo de toda la membrana. No, los focalizamos en un lugar, en un determinado lugar. Entonces, algunas características de los antígenos que reconocen los linfocitos T que están en esta tabla, y nosotros acá tenemos la tabla que tenemos la característica y luego la aplicación que me la van a ir diciendo ustedes. La mayoría de los linfocitos T reconocen péptido en otra molécula. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A usted por qué le parece que reconocen péptido y no otra cosa? Por el tipo de receptor. A ver, un poquito más. ¿Por el tipo o por qué? ¿Qué dijimos? ¿Con quién tienen que interactuar? El TCR. ¿Qué reconoce? ¿Péptidos en qué molécula? Las células dendríticas. Las células presentadoras. Exacto. Y el MHC, las moléculas clásicas que ustedes vieron de MHC, ¿pueden cargar cualquier cosa? ¿Pueden cargar ácido nucleico? Solamente péptidos, exactamente. Ahora, como solamente pueden cargar péptidos, si el MHC carga péptido, el linfocito T reconoce péptido. Ahora, ese péptido puede ser una estructura muy grande y tridimensional o es lineal. Esa es la segunda condición. El linfocito T reconoce péptidos lineales y no determinadamente antigénicos tridimensionales. ¿Por qué? Porque en el MHC se carga un péptido lineal.
Obviamente, el linfocito T reconoce antígenos asociados a las células y antígenos no solubles, es decir, esa es una condición. Es decir, no hay MHC libre a nivel plasmático con péptido, porque el encuentro va a ser casi totalmente improbable. ¿Por qué? Y ahí viene otra de las cosas que teníamos en esta diapo. El TCR tiene una baja afinidad. No es tan fácil identificar entre ellas. Y por otro lado, la otra es que el linfocito T, tanto el CD4 y el CD8, reconocen preferentemente antígenos captados de los medios extracelulares y citosólicos, respectivamente. Y ahí, ¿eso por qué era? ¿Se acuerdan? ¿Por qué el linfocito TCD4 ve antígenos que han sido captados del espacio extracelular y degradados, y el CD8 reconoce péptidos citosólicos? Porque uno interactúa con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, que se presenta a los péptidos endógenos, y el otro con el tipo 2, que presenta a los exógenos. Exactamente, por el tipo de procesamiento de antígenos, y como consecuencia que cada uno de antígenos por un procesamiento converge en la vía de presentación por MHC clase 1 o por MHC clase 2. Exactamente. Es decir, y esto, digamos, ya se veía por determinados experimentos, que si uno ponía el linfocito T y el antígeno, no había respuesta, pero si ponía el linfocito T, el antígeno y una célula presentadora de antígeno, sí había actividad. Entonces, el esquema de reconocimiento, en base a esto, sabemos que el linfocito T ve el péptido, pero también interactúa con el MHC. Algo que tenemos que tener en claro, ¿no? Y que tenemos que tener en cuenta es que el linfocito T ve el péptido en mis moléculas de MHC. Porque los linfocitos T que se originaron en mi timo, o en el timo de cada uno de nosotros, aprendieron a madurar en ese contexto. Se llama restricción por el MHC que cada uno tiene. Por el MHC, que en realidad sabemos que es un título, digamos, que no hace a su funcionalidad, ¿no? Pero la histocompatibilidad, el complejo mayor o principal, porque es major es principal, sabemos que, digamos, se distinguió por el trasplante entre ratones singénicos y halogénicos, y en los singénicos no había rechazo, en cambio en los que tenían alelos diferentes veían que había rechazo. Y cuando fueron a analizar el cromosoma dijeron, miren, hay una región en el cromosoma que es lo que determina la compatibilidad entre el tejido. ¿Y cómo lo llamaron? En base a los resultados que tenían, es complejo mayor o principal de histocompatibilidad. Cuando se analizaron bien esos tejidos, esa molécula, se vio que tenía otra funcionalidad, es decir, no es la funcionalidad biológica. ¿Qué característica tiene esto? Y, de vuelta, este detalle me permite ver, digamos, y les va a permitir a ustedes el día de mañana tratar de ver esta asociación de la MHC con otras patologías. Es poligénico, polimórfico y codominante. Y si bien son palabras que a veces no nos gustan, es decir, poligénico, lo que estamos diciendo es que es una región que tiene el mismo gen, o un gen, varias veces repetido para una misma función. Es decir, moléculas de clase 1, tengo 3. Y yo digo, ¿para qué te quiero 3 moléculas? Antes decíamos que queríamos agarrar desde el punto de vista genético. ¿Para qué tengo 3 genes que funcionan para lo mismo? De clase 1. De clase 2 también tengo 3 genes. La de P, de Q y de R, ¿no? Y la DM son otros genes, digamos, que se. Y de clase 3 están, bueno, hay proteínas, digamos, hay distintas cosas. Este es el HLA humano, antígeno leucocitario humano, y este es el H2 en ratón, que básicamente para ver que es muy similar la ubicación. Obviamente esto, de vuelta, está simplificado porque realmente, digamos, desde el punto de vista de cómo están ubicados los genes, es una ubicación más compleja. Pero, es decir, tenemos 3 genes de clase 1 y 3 genes de clase 2. ¿Cuál es la ventaja de tener más de un gen de clase 1 y de clase 2? ¿Qué ventaja tendría yo? O ¿Hacia nosotros, dónde, ¿no? hacia dónde se va a expresar? Pensemos esto. Sí, a ver. Sí, la hablen. posibilidad de que
de que si un gen falla o está dañado, los otros lo puedan seguir produciendo. Esa puede ser una ventaja, no está mal, sí. Que puede haber mayor combinación. Sí, hay combinación, ahí no sé si hay alguien que se está uniendo. ¿Hay alguien que se está uniendo? ¿Yo escuché o no? Bueno. ¿Cómo? Bueno. Mayor variedad de expresión, por ejemplo, puede ser. Lo que necesito es, si tengo más genes, puedo presentar más. El objetivo es, si tengo, pensemos en conjunto. Si nosotros de un lado tenemos un montón de posibilidades de tener linfocitos T, todos diferentes, con TCR diferentes, pero después le digo, bueno, yo tengo 100.000 células acá, pero la única molécula MHC que tengo de clase 1 es esta. ¿Para qué quiero 100.000 células diferentes si solamente interactúan con una molécula? Y dice, bueno, pero puede cargar péptidos distintos. Bueno, pero en realidad una molécula de MHC puede cargar más de 1.000 péptidos. Entonces yo te digo, bueno, no es 1 a 1, 1.000 péptidos más. Pero si tengo más de una molécula de MHC, y bueno, en vez de 1.000 puedo cargar 3.000 y un poco más. Entonces, fíjense que la poligenicidad, digamos, la ventaja evolutiva, es decir, porque esto no es que de un día para el otro el gene de clase 1, otro gene de clase 2, fue a lo largo de la evolución que fue una ventaja. ¿Por qué es bueno ser poligénico en la MHC? Es porque tengo mayor capacidad de presentar. Y yo puedo presentar más, puedo responder más. Porque recordemos que dijimos, si no se activan los T, no respondo. Entonces, ¿y qué? Por otro lado, no todo el tiempo tengo los mismos clones de linfocitos T. Los clones de linfocitos T, digamos, a lo largo de la vida, puedo ir produciendo determinada cantidad de linfocitos T, pero después, si en determinado momento no tengo un clon específico para lo que tengo que responder, yo puedo responder con lo que tengo en el momento y con lo que le puedo mostrar. Es decir, tengo dos conjuntos y dos combinaciones que, si ven, uno por ahí dice, bueno, pero está hilando fino, dicho. Y bueno, no es hilar fino, es la realidad. Y por eso es que dejamos memoria, porque lo que voy utilizando y que sé que funciona a lo largo de la vida, que lo voy adquiriendo, dejo memoria porque me sirve para futuro a lo mejor. Entonces, por eso es que dejo memoria, porque yo no sé si lo voy a poder producir más adelante y lo voy a encontrar presentando un MHC. Entonces, poligénico, tengo más posibilidad de presentar. Polimórfico, o sea, polimórfico es que los alelos dentro de una misma especie tenga, es decir, dos individuos de una misma especie, es muy probable que tengan alelos diferentes. ¿Y cuál es la consecuencia? En base a que somos organismos de reproducción sexual, que reproducción sexual significa fusión de gametas. O sea, eso significa reproducción sexual. Fusión de gametas masculina y femenina, donde donde todos comenzamos el origen de nuestra vida, en la fusión del espermatozoide del ovocito materno. Entonces, a partir de ahí, como combinamos los alelos de mamá y de papá, si piense esto, si sería muy poco polimórfico, es decir, que casi no hay diferencia entre los individuos, lo que nosotros heredamos de mamá y de papá, ¿va a ser distinto o va a ser igual? Si es poco polimórfico. ¿Qué les parece? Igual. Si va a ser igual, no tengo ventaja, es decir, ¿para qué quiero dos moléculas de mamá y tres moléculas de mamá y tres moléculas de papá si son iguales? Al ser altamente polimórfico, la probabilidad es que herede distintas moléculas. Y si heredo distintas moléculas, bueno, esto no lo hace. Si heredo distintas moléculas, y además es codominante, se expresa el materno y el paterno, lo que voy a tener que si heredés todas diferentes, tengo 6 moléculas como máximo de clase 1, y puedo tener 12 moléculas de clase 2. Esto porque las moléculas de clase 2 se combinan alfa y beta, y puedo combinar todas las materna y paterna. Puedo tener 12. Entonces, fíjense que estas 3 características, que a veces nos pueden molestar, decir poligénico, ¿qué? Son muchos genes para la misma función. ¿Qué ventaja? Poder presentar más. Polimórfico, altamente polimórfico, es que heredamos distintas moléculas de mamá y de papá. Entonces podemos hacer presentar más, porque son codominantes, se expresan ambas. Las moléculas, bueno, esta es como son las moléculas de clase 1 y de clase 2. De clase 1 es porque hay una sola cadena que presenta el hueco o el bolsillo donde se carga el péptido. Y la de clase 2, porque son 2 moléculas donde se carga el péptido. Eso es que se llaman clase 1 y clase 2. Y como la de clase 1 tiene un bolsillo cerrado, los péptidos son más chiquitos. En cambio, el de clase 2, como es abierto, los péptidos son más largos. Eso para cuando ustedes leen, digamos,
Uno dice, ¿por qué uno carga péptido más largo y otro menos? Eso también influye en la cantidad de péptidos que puedan presentar cada uno. Y esto está relacionado, piensen también, nosotros cuando nos originamos como especie, teníamos una alta capacidad migratoria entre continentes. ¿Qué les parece? No. O sea, que las poblaciones en general se cruzaban con individuos que localmente no migraban demasiado y que cruzaban, digamos, sus características genéticas y se enfrentaban y sobrevivían, digamos, a lo que, digamos, aquellos individuos que podían sobrevivir, no solamente por los nutrientes, ¿no? A los que se enfrentaban a los microorganismos ambientales, podían dejar descendencia. Es decir, las MHC a nivel poblacional también fueron condicionadas por las poblaciones originadas y a los microorganismos que se han enfrentado a lo largo de todo su desarrollo. Es decir, que cuando nosotros decimos lo que es los africanos son más susceptibles a determinado microorganismo por la MHC. Y sí, porque han sido seleccionadas de esa población. Esa población se han cruzado entre ellos y que, digamos, no tienen. Recuerden que la MHC tiene capacidad de presentar determinado pool de péptidos, no muchas otras cosas. Es decir, presentar 1000 péptidos diferentes, 6000, 10.000, ¿es un montón? Sí, es un montón, pero no es un espectro que pueda presentar todo lo que quiera. También ese polimorfismo, es decir, que distintos individuos puedan presentar distintas cosas, es que también es una ventaja a nivel poblacional de que algún individuo pueda presentar algo distinto de los otros. Es decir, que es una ventaja de especie. Lo que quiero decir es que distintas poblaciones cerradas pueden ser susceptibles a distintos microorganismos si es que migran, porque realmente no han sido seleccionadas MHC para presentar péptidos diferentes de ese microorganismo. Esto es una acotación que es aparte. Entonces, ¿quiénes presentan antígenos? Las células presentan antígenos profesionales. ¿Todas las células presentan antígenos? Sí, eso es otra cosa. ¿Que todas las células tienen MHC clase 1? Sí, pero las CPA, que son las células presentadoras de antígenos profesionales, que son células dendríticas, macrófagos y linfocito B. Ahora vamos a ver un cuadrito de cuáles son algunas características, y por eso vamos a decir que la única célula dendrítica, la única CPA, digamos, con capacidad de activar a un linfocito naif o virgen es la célula dendrítica. ¿Por qué? Porque expresa MHC de clase 2 constitutivamente y también expresa moléculas coestimuladoras. Porque el linfocito virgen necesita presentar y necesita coestímulo. ¿Por qué? Porque, digamos, las células dendríticas expresan ambas. Sin embargo, el macrófago, fíjense, que tiene baja o casi nada de expresión de MHC clase 2 y se aumenta su expresión cuando hay interferón. En cambio, el B lo expresa constitutivamente. También aumenta la expresión con IL-4, pero solamente tiene moléculas coestimuladoras cuando interactúa con el T, o sea que no puede interactuar con un T virgen, porque el T virgen migra a la paracorteza, o sea, va a interactuar con un T efector. En cambio, la dendrítica lo expresa constitutivo las células coestimuladoras, las moléculas coestimuladoras. Y por otro lado, el macrófago tampoco expresa moléculas coestimuladoras todo el tiempo. Entonces, fíjense que la gran limitante de por qué el macrófago o el linfocito B no son células presentadoras de antígenos profesionales, iguales que la dendrítica, porque la dendrítica lo expresa constitutivamente y tiene la capacidad de activar un linfocito virgen. En cambio, el macrófago y la linfocito B expresan MHC, ¿pero para qué? Para activarse ellas. La única que activa a un virgen para que se clone es la dendrítica. En cambio, el macrófago y el linfocito B expresan MHC para activarse ella. Este es un linfocito T efector que activa al macrófago y es un linfocito T efector que activa al linfocito B. Estos son, y uno dice, bueno, ¿y la célula dendrítica cómo hace? Bueno, la célula dendrítica, ya vimos en la otra clase, capta antígenos de distintos lugares y tiene un montón de RRP para hacer eso. Tiene que migrar de distintas periferias, de distintos lugares, de distintos órganos, a través de la linfa para llegar a ese órgano linfoide secundario y presentar ese antígeno que ha captado. Lo ha captado a través de todos estos receptores, que son muchísimos.
¿Y cómo va a migrar? Porque tiene quimioreceptores que le permiten, pensemos acá, no importa el número. ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué va a tener el receptor, el mismo receptor que un linfocito virgen, o el mismo, perdón, que un linfocito T virgen, o el mismo receptor quimioatractante que un linfocito B virgen? ¿A dónde quiere ir? ¿Al folículo o para la corteza? ¿A ustedes qué les parece? No escuché la pregunta, profe, perdón. ¿Qué les parece la célula dendrítica que dijimos tiene muchos RRP y además tiene, digamos, en esto que cambia el perfil de ser inmadura a ser madura para presentar antígeno, que gana también, digamos, receptores que le permiten migrar, receptores que le permiten hacer quimiotaxia hacia el folículo. Y ahora cuando ingresan al folículo, ¿qué va a expresar? ¿El mismo receptor quimioatractante para ir donde está el linfocito T o donde está el linfocito B? Es lógica. Debería ser el T. Exactamente, tiene el mismo CSR7, es decir, tiene el receptor el mismo que expresa en el linfocito virgen, T virgen, para ir a ese lugar. Entonces, esto ya lo habíamos hablado, ¿no? Cuando decimos inmadura, es inmadura en capacidad de presentar antígeno, que tiene mucha expresión de receptores que inducen fagocitosa. Baja moléculas coestimuladores, pero la expresa. Tiene baja moléculas de MHC cargada, obviamente tiene pocas porque tiene alta capacidad de procesividad. Y acá cuando madura tiene, obviamente que receptores para comer no, porque no va a comer nada, porque está migrando a linfa, va a aumentar las moléculas coestimuladoras y lo que va a hacer es tener mucha MHC y demás. Y llegamos a esta parte que les encanta, yo sé que a ustedes les encanta ir adentro de la célula. Pero básicamente esto como para ver de dónde viene lo que presenta cada uno. Todas las proteínas propias se degradan en algún momento. Todas las proteínas propias se degradan. Todas las células de nuestro cuerpo en algún momento se mueren. ¿Sí? Todas las células, así como todas las células se mueren en algún momento, todas las proteínas que producen estas células también se degradan. Entonces, la biogénesis de una proteína o el ciclo de esa proteína es funcional y después se marca con una ubiquitinación y es degradado por una maquinaria de degradar proteínas que es el proteasoma, esos péptidos lineales lo cortan en pedacitos, van a ser, digamos, captados por un transporte que son la TAP1 y TAP2 que también se codifican en el MHC, y luego tenemos la molécula clase 1 que carga estos péptidos y sale de RER a través de Golgi y llega a membrana plasmático. Esto, la vía de presentación por clase 1, lo hacen todas nuestras células. Porque acá, si bien está un linfocito T, CD8, esto es particular, ¿qué otro linfocito puede estar sensando esto y que sean nuestros péptidos acá? ¿Qué otra célula hace este reconocimiento? No con un TCR, ¿no? Con otro receptor. ¿Cuál es la célula que chequea que todas nuestras células normales presenten péptidos normales? ¿Cuál es la célula de inmunidad innata que hace eso? ¿El NK? La NK. Es decir, todas nuestras células todo el tiempo hacen esto. ¿Y qué reflejan? Reflejan un metabolismo normal. Reflejan que las proteínas que están produciendo son normales. Todas nuestras células hacen este proceso y cargan en las MHC péptidos normales. ¿Para qué? Olvídense del CD8 acá. Piensen de que está, acá. Piensen que acá hay una NK. Si la NK ve una MHC cargada correctamente, no mata. En cambio, si hay un problema, mata. Pero por otro lado, solamente el grupo de células presentadoras de antígenos profesionales hacen esto: fagocitar elementos, degradarlo por la fusión fagosoma-lisosoma y cargarlo en la otra molécula, que es la MHC clase 2. Y por eso sí o sí va a interactuar con un linfocito CD4. Eso que se produce, fíjense, este es el retículo plasmático, y fíjense en los detalles, estos son los ribosomas, este es el ARN, esta es la proteína que van haciendo, esta es como se una, y para no cargar, porque sabíamos que en el retículo que había péptidos lineales, para que no cargue péptido el metabolismo interno, le ponemos un clip. Porque recuerden,
Este procesamiento que estamos haciendo para MHC clase 2, la célula tiene MHC clase 1 también, y se da todo junto. Si bien nosotros acá ponemos muchas diapos por separado para tratar de integrar y para tratar de mostrar cosas, todo esto se da a la vez, y no hay un MHC. Recuerden, clase 2 tenemos 3 diferentes, con genes diferentes. Si le damos 3 de mamá y 3 de papá, tenemos 12 moléculas de esta, y de cada una tenemos más de 10 o 100. Es decir, todo esto a nivel celular es mucho más complejo. Más allá de que uno lo quiera ver un poco más sencillo. Lo tenemos que entender así de manera sencilla, si no, no lo vamos a entender. Pero necesitamos algo que tape el hueco para poder cargar los péptidos que vienen de la fusión fagosoma-lisosoma, y así ir a presentar péptidos en MHC de clase 2. Acá tenemos que dijimos todas nuestras células degradan las proteínas propias, pero también cuando una célula ha sido infectada a nivel de vacuola o a nivel, digamos, de citoplasmático por un virus, o sabemos que muchas que vayan a nivel de vacuola también pueden liberar factores al citoplasma. Cuando hay proteínas extrañas, es decir, proteínas virales o proteínas que pertenecen a un microorganismo que trae una vacuola en el citoplasma, esas proteínas también van a ser degradadas. ¿Cómo? Como degradadas las proteínas nuestras. Se ubiquitinan, se degradan y se cargan péptidos, ¿a dónde? En el MHC clase 1, que nacía también en el retículo y salía. ¿Y qué se lleva? Un péptido de una proteína que está en el citoplasma, o que proviene de la síntesis de proteína a través del ARN viral, o porque ha sido secretada a través de lo que fagocité. ¿Cómo se llama esto que le estoy diciendo? Que fagocito algo a través de la vía de presentación de MHC clase 2, pero lo libero al citoplasma y lo presento por clase 1. Presentación cruzada. Exactamente, es decir, porque pensemos esto, las células que están infectadas y han infectado a nivel de vacuola, si no presentan por clase 1, nunca voy a poder inducir la apoptosis en esa célula, por CD8 o por NK. Por eso necesito sí o sí la presentación cruzada. Y esta es una diapo media guacha, pero digamos es algo que integra las dos, y también le trae un concepto un poquito novedoso. Es decir, la célula presentadora de antígeno, por ejemplo, tiene que activar el CD4, si es un microorganismo intracelular, tiene que activar no solamente el TGR por clase 2, sino también por clase 1 al CD8. La célula dendrítica expresa las dos moléculas. Entonces, tiene las dos vías de procesamiento. Fagocita, degrada, algo va al citoplasma para ser captado en el proteasoma y captado. Otras cosas son degradadas, también nuestras proteínas propias, ARN celular, es sintetizado y es degradado a las proteínas en el proteasoma. Después mírenla tranquila esta diapositiva para procesar rápido. Puede venir proteínas de ARN viral, pero miren esto. ¿Han escuchado hablar de la autofagia? Sí. ¿Qué es? ¿Saben qué es? Sí, cuando la célula se degrada a sí misma. Sí, ese básicamente es una forma en que la célula puede marcar tanto proteínas como organelas, no solamente proteínas, sino como organelas que ya han, digamos, no solamente las proteínas dejan de cumplir funciones, inclusive mitocondrias o fagosomas. Piensen en un fagosoma o un fagosoma que tenía una bacteria y que esa bacteria ha inhibido la fusión fagosoma-lisosoma. Una de las formas de marcarlo o recubrirlo de alguna manera ese fagosoma infectado es a través de la autofagia. La autofagia es hacer polimerizar, no importa, una proteína, digamos que lo que hace en esa polimerización se va generando membrana plasmática alrededor de esa proteína y lo que hace es englobar a moléculas mías, o les vuelvo a decir, es decir, como que engloba un conjunto de moléculas o inclusive una vesícula o una organela. Y es la forma en que tengo como célula de degradar cosas propias. Fíjense, elementos que están en el citoplasma van a terminar en el lisosoma degradándose y presentando por vía de clase 2. Estoy presentando moléculas del citoplasma que pueden ser propias o virales por vía de clase 2. Siempre decíamos por vía de clase 1. Este ciclo, esta capacidad de autofagia
no hace falta que la célula esté infectada, que lo hacen permanentemente. Hay distintas formas de favorecerlo. Algunos de los que estén en metabolismo, estudiando la parte de fisiología, se cree que con el ayuno intermitente se favorece esto. Hay muchas cosas que no están del todo elucidadas, pero la autofagia es una forma en que la célula tiene para mantenerse, los elementos, eliminar los elementos que dejan de ser funcionales. Es una de las formas. Esto simplemente otra idea de presentación cruzada, es decir, algo que va al fusión fagosomal lisosoma va al citoplasma, y esto se llama cross priming, es decir, cuando una célula se muere por apoptosis, y esto es importantísimo también, esto es importantísimo porque uno dice, bueno, porque por clase 1 y clase 2 es importante presentar, y por clase 2 presento todo lo que es fagocito, y clase 1 todo lo que está dentro. Pero después, cuando rendimos defensa, empezamos a ver, bueno, pero una célula, por ejemplo, ¿cómo gana la célula dendrítica antígenos de una célula cancerígena? ¿Qué hace la célula dendrítica? Va y John Way va y fagocita una célula cancerígena directamente completa. ¿Cómo gana antígenos la célula dendrítica a partir de una célula tumoral? Cancerígena mismo. ¿Se acuerdan cómo los gana? O una célula infectada también, ¿no? Que a veces, cómo gana antígeno de un virus a veces. ¿Qué célula de inmunidad innata tengo que hacer jugar antes para tener esto? NK. La NK, exactamente. Si la NK mata una célula tumoral o una célula infectada, cuando esa célula muera por apoptosis, va a enviar restos o cuerpos apoptóticos, y esos cuerpos apoptóticos van a tener antígenos adentro. Eso se llama cross-priming, es decir, cómo ganar antígeno a través de una presentación, no es presentación cruzada. Esto no se lo voy a dejar para después. Entonces, esto se lo voy a dejar, además de la de clase 1 y de clase 2 no clásicas, hay un montón de otras moléculas que son las clase 1 no clásicas, que son muchas de las que interactúan con las NK. Que recuerdan que los receptores, esa tabla de NK que yo dejé en la otra clase, que tenían el HLA, E, el G, la F no importa, pero es un inhibidor negativo, pero hay un montón de moléculas que son altamente homólogas al clase 1, pero no son las clásicas convencionales, no interactúan con CD4 o CD8, perdón, con CD8 en este caso. Pero muchas interactúan con NK. Algunas cargan péptidos, pero otras cargan otras moléculas. Además de péptidos, ¿a ustedes qué les parecen? ¿Qué otro tipo de macromoléculas sería importante presentar? Además de péptidos. Pensemos lo que tienen una célula a nivel de su estructura externa, ¿no? Fosfolípidos. Exactamente, lípidos sería importante, es decir, hay otros MHC clase 1, por ejemplo, MIG-A y MIG-B, son polimórficos, algunos de estos no son polimórficos, y presentan son receptores para NK, y después tenemos estas moléculas que se llaman CD1, que lo que cargan son lípidos. Generalmente son unas estructuras, son parecidas a la de MHC, pero son muy importantes e interactúan con los NKT. Los NKT o los T gamma delta no están para los T convencionales, para otros linfocitos, y son muy importantes. ¿Algún microorganismo que conozcan que tenga mucho lípido? Y que sea difícil de reconocer, difícil de eliminar. Los hongos también, sí. Pero alguien más convencional. La micobacteria. Exactamente. Esa bacteria que coexiste con nosotros desde hace muchos siglos. Por eso es importante poder presentar, no solamente decir, es para ampliar el espectro. Si nosotros dijimos, por clase 1, clase 2, presentamos péptidos y estamos restringidos, no es mucho lo que presentamos, el poder presentar otras cosas con otras moléculas de clase 1 no convencionales, ¿qué me aumenta? La capacidad de mostrar cosas extrañas. ¿Se lo muestro a los linfocitos T clásicos? No.
se lo muestro a otro grupo de linfocitos. Pero bueno, van a matar de manera de otra manera, van a reconocer de otra forma, pero son fundamentales para el inicio de la eliminación del microorganismo. Entonces ahora les voy a hablar un poquito de la respuesta T. Lo vimos, ¿no? Vamos a ver cómo el T interactúa. Es decir, nosotros tenemos dos formas de respuesta T. Un linfocito T que colabora con otra célula para que esa célula potencie su funcionalidad. Es decir, el T helper colaborador lo que busca es potenciar la función de la célula con la que colabora. Si es un macrófago, aumenta la fagocitosis. Si es un linfocito T, lo potencia para que produzca anticuerpos. Si es un eosinófilo, lo va a potenciar en su capacidad de hacer citotoxicidad también. Ahora, eso es cuando, digamos, el organismo, por ejemplo, el macrófago, está en la vacuola y el macrófago lo puede eliminar. Ahora, si el organismo está en el citoplasma, ¿puedo colaborar para que lo elimine? ¿Cómo lo hago para que lo elimine si está en el citoplasma? ¿Puedo fusionar alguna vacuola con eso que está ahí? Y prácticamente va a ser muy difícil, realmente no. Entonces, cuando no puedo colaborar en una célula infectada o una célula neoplásica, es decir, cuando hay algo que no puedo tratar de alguna forma colaborar, trato de buscar la apoptosis de esa célula. No tengo otra alternativa, no puedo colaborar con ella, la tengo que matar para el beneficio del huésped. Entonces, esto ya sabemos, el linfocito T ve el péptido en el MHC, reconoce las dos cosas, el péptido y el MHC, el linfocito de Veia, el linfocito T clásico es el alfa beta, tiene dos cadenas, están los gamma delta que ya dijimos que son de la inmunidad innata y no reconocen, no ven antígeno en MHC. Los gamma delta ven otro tipo de antígeno, fosfolípido. Entonces tenemos dos tipos de respuesta, la helper, linfocitos TCD4 o vírgenes que ven en MHC clase 2 y se activan, se clonan y luego vamos a ver con quién pueden colaborar. Obviamente que es todo esto, fíjense, todo esto se da en el órgano secundario y el efecto funcional, siempre la funcionalidad del T se da afuera del órgano linfóide, salvo para aquel linfocito T helper que ya vimos. Folicular. T helper ya vimos, exactamente, se queda en el folículo. Entonces, los pasos son lo mismo que el B: reconocer el antígeno, activarse, clonarse y diferenciarse para cumplir la función. Esto es simplemente para decir, se ve el péptido con el MHC, necesita siempre de la coestimulación por las moléculas coestimuladoras. Si no hay coestimulación, no hay respuesta. Esto, por ejemplo, si hay un macrófago presentando que no tiene molécula coestimuladora, no va a haber respuesta. Entonces, no va a haber clonación, expansión clonal ni respuesta. En cambio, necesito sí o sí molécula coestimuladora. Esa molécula coestimuladora, esto no hace falta que lo sepan, pero siempre van a recordar, es decir, hay una señal entre el MHC y el TCR que le permite al linfocito T expresar el ligando de CD40 y ese ligando de CD40 a través de la señal con el CD40 hace que la dendrítica exprese más moléculas coestimuladoras. Fíjense que es como un diálogo entre las células y que le permite al T helper liberar, digamos, tratar de recibir señales e integrar señales. Y por otro lado, es la célula dendrítica y el entorno de las citocinas que esté la célula dendrítica, lo que va a decir que este T helper vaya a un determinado perfil y se termine de activar. Esto para decir, bueno, hay un montón de interacción, sí, hay un montón. Hay otra, digamos, piensen que esto se llama sinapsis inmunológica, ¿no? Son los complejos supramoleculares de activación, pero no importa. Entonces, entre esa comunicación, uno de los factores que empieza a producir el linfocito T es IL2, que es un factor, digamos, autócrino que le permite clonarse. Empieza a interactuar con un receptor que tiene baja afinidad y luego cuando empieza a expresar un receptor de alta afinidad, ahí logra clonarse en un número importante.
¿Y qué va a pasar? ¿Se acuerdan esa diapo que decíamos de recirculación? Que dijimos, el linfocito virgen ingresa al ganglio porque hay un quimioatractante y porque tiene ligandos que le permiten ingresar ahí. Bueno, básicamente los ligandos están descritos acá, que el linfocito T activado no ingresa acá. O si ingresa, pasa de largo. O cuando se activa este linfocito T activado, este linfocito virgen que se active, cuando salga por linfa, no va a volver a un órgano linfode secundario, va a ir a la periferia, porque fíjense, lo que cambia en el linfocito virgen, que su principal receptor es el CCR7, que le permite ir a la paracorteza, y estas son las moléculas integrinas que le permiten anclarse a ese epitelio, a la vena anterior alto. En cambio, lo que va a tener son marcadores, las ICAM y las BECAM, que son similares a la que tenía el neutrófilo o el monocito para trasvasarse en el sitio de la infección. Por eso es que cuando se activa, cambia el perfil o el patrón de moléculas para poder migrar hacia otro lugar. Por eso es que va hacia otro lugar. Ahora, ¿qué hacen los T-helper? Y ya sabemos que colaboran. Tenemos distintos perfiles. Esta diapo ya nos quedamos cortos, es decir, ya sabe que hay más de 9 perfiles diferentes, algunos 13, pero bueno, el TH1, ¿para qué era el TH1? ¿Se acuerdan? Organismos intracelulares, principalmente, antiviral. Exactamente. Si decimos intracelular, ¿en qué célula de inmunidad innata pensás? Si decimos organismo intracelular, ¿qué célula de inmunidad? NK. La NK, además de matar, ¿qué interleuquina podía producir? Interferón gamma. Exactamente, interferón gamma. Fíjense que, es decir, la inmunidad innata es coherente con la adaptativa que desarrolla. Es decir, interferón gamma o IL-12, que puede venir de la dendrítica y del macrófago, sesga a este virgen hacia un TH1. ¿Porque qué necesito? Activar el macrófago. Necesito unas respuestas contra el organismo intracelular. La IL-4, que sesga un perfil TH2, y el perfil TH2 estaba relacionado con, digamos, eliminación de parásitos, ¿no? Y enfermedad alérgica. La IL-4, una de las principales células producedoras de IL-4, a veces es el eosinófilo, es decir, la inmunidad innata de vuelta, condiciona la adaptativa. Cuando hablamos de TH17, lo relacionamos con, digamos, mucha respuesta a organismos extracelulares y alta actividad de neutrófilo y alta inflamación. ¿Cuáles son las principales citocinas que se secretan en un proceso, al inicio de un proceso inflamatorio? Citocinas inflamatorias. ¿Cuáles son las primeras, las que liberan, dijimos, ¿se acuerdan del neutrófilo que hacían, que producía interleuquina, que liberaban? Entonces, ¿cuáles son las que libera el mastocito localmente? Las primeras interleuquinas inflamatorias. La 2, la 6. La 1, la 6. La 1, la 6. La 2, acuérdense que era el linfocito para autoperpetuarse. Para clonarse. La 1, la 6, es decir, si hay inflamación porque el organismo vive afuera y hace mucho quilombo, es decir, no vive adentro, si hace mucha inflamación, generalmente se genera el perfil TH17. Y obviamente, recuerden eso, que un perfil no excluye del todo al otro. El TH1 generalmente excluye al TH2, pero la parte inflamatoria y el TH17 y el TH1 coexisten. Lo mismo que el T-helper folicular. El T-helper folicular, es decir, por más que yo trate de activar al macrófago para que elimine lo que tiene adentro de la vacuola, o activa el CD8, el T-helper folicular lo necesito siempre también para producir anticuerpos. El T-helper folicular se queda jugando adentro del folículo, y esto es un poquito lo que veíamos. La principal interleuquina del T-helper folicular es la IL-21. La IL-21 es la que secreta y le permite al linfocito B activarse, clonarse y demás. El TH17, un poquito vimos, ¿no? Es muy importante para bacterias y hongos extracelulares, en distintos epitelios, digamos, favorece el movimiento ciliar, digamos, siempre cuando hay proceso inflamatorio es fundamental. Inflamación aguda, eliminación de hongos, bacterias extracelulares, funciones de barreras epiteliales. Con respecto a la TH2, ya la TH2 es un perfil que no nos gusta tanto, salvo cuando querramos eliminar parásitos. Generalmente ese perfil TH2 que produce L4, digamos, sesga la producción de anticuerpos hacia inmunoglobulina E, que es muy importante. ¿Para qué? Muy importante para eliminar
el Milton y parásito y demás. Importante la IL-5 para activar eosinófilo, la IL-4 para, digamos, producción de moco y el movimiento ciliar intestinal, para eliminarlo también. Pero el problema está acá, ¿no? Cuando hay un exceso, como estaba en la otra diapo, de IgE, y digamos, de esa producción de IgE genera la degranulación de los mastocitos o la sensibilidad o la hipersensibilidad del mastocito con esa inmunoglobulina. Esto se la dejo acá, no voy a entrar en detalle porque se van a ver muchísimo, pero básicamente es la reexposición o la sensibilización a un determinado antígeno, que lo podemos llamar alergeno. Hay un exceso de producción de IgE y el mastocito queda cargado con IgE a través de su receptor de alta afinidad. Acá, digamos, recuerden que los receptores para inmunidad pueden tener más o menor afinidad y la consecuencia de granulación cuando ingrese nuevamente. TH1, dijimos, organismos intracelulares, interferón gamma fundamental para que el macrófago, algo que, digamos, recuerden mucho, microorganismos infectan y evitan que sean eliminados. El interferón gamma potencia la activación del macrófago. ¿Qué puede hacer? Comer más, presentar más. Come y presenta. En esa activación está todo el estallido respiratorio, ¿no? La producción de intermediario reactivo del oxígeno y el nitrógeno y demás. Y vamos al linfocito T citotóxico. ¿El T helper colabora con el citotóxico? Sí, colabora también con el citotóxico. ¿Por qué? Porque por un lado le libera interleuquinas que le permiten clonarse, pero también hace que la dendrítica, recuerden esa comunicación que dijimos bidireccional entre la dendrítica y el linfocito, hace que la dendrítica exprese mayor moléculas coestimulatorias para que el linfocito TCD8 pueda activarse en definitiva. Es decir, tiene una doble colaboración el T-helper con el CD8. Como mata, esto ya lo vimos con la NK, es decir, hay una orientación de los gránulos. Esto creo que alguno preguntó si esto libera en la otra clase, o quizá me confunda con otro. Pero básicamente la liberación de gránulos está localizada, está direccionada. Es decir, hay un contacto, piensen que esto no es así, hay un contacto estrecho entre las membranas, es decir, están bien pegadas una célula con la otra, se reorientan los gránulos, se liberan y luego la célula se despega y la célula blanco muere por apoptosis. Además de la inducción de apoptosis a través de la vía de perforina gran enzima, también sabemos que está la vía fosfosligando a través de los dominios de muerte y siempre se muere por la activación de caspasa y la muerte celular programada. Ahora un par de diapos simplemente como para cerrar de las otras linfocitos T, que son el gamma delta, que le comentaba que no están limitados al MHC de clase 1 convencionales, sino que ven otro tipo de moléculas. A veces interactúan por receptores activadores, que es NKG2, también es un receptor activador de NK, pero también la tiene el T gamma delta y interactúan con MIC-A y MIC-B, que eran dos moléculas de clase 1 no convencionales. ¿Para qué? ¿Cuál es la función del T gamma delta? Fíjense, producir también interferón gamma, interleuquina 17, es decir, recuerden, inflamación y perfil TH1. Y también ve fosfoantígeno. Es muy importante, son muy importantes para respuesta contra el microorganismo intracelular y en la respuesta antitumorales. Por otro lado, también se pueden activar por PAM libres y también tiene algo de capacidad de citotoxicidad esta célula. Por eso, siempre decimos lo más importante, pero también tienen otra funcionalidad. Después la otra, que les dije que eran las moléculas CD1, que también era una molécula que cargaba lípidos, muy importante para, digamos, bacterias, microorganismos ricos en lípidos, porque si tengo mucho lípido no puedo presentar nada por MHC clase 1 o clase 2. Entonces, ¿cuál es la alternativa de empezar a matar a esa célula infectada para ganar el resto de antígenos? Y bueno, una de las formas es presentar esos lípidos por CD1 y los linfocitos NK, pero que tienen un TCR. Este es un NK particular. ¿Tienen un TCR? Sí, pero no es como los linfocitos T convencionales que tienen cada una un TCR diferente. Esta NK tienen el mismo TCR, por eso se llaman NKT, porque tienen el mismo receptor, todas el mismo receptor. Entonces interactúan, ven lípido, fíjense, este es un TCR que ve lípido, porque madura de esa forma. Y lo que hace, ¿qué hace la NKT? Y bueno, hace citotoxicidad como toda NK,
pero también libera un montón de interleuquina y algunas quimioquinas. Obviamente que va a liberar de lo que es inflamatorios y otros más. Y esto para cerrar, la respuesta inmune, digamos, si bien lo separamos en respuesta T y respuesta B, la respuesta es conjunta. Y lo estoy separando en la inmunidad innata y estoy separando el resto del otro sistema que ahora en la próxima diapo lo vamos a tratar de integrar un poquito. Pero la respuesta se da junta. Es decir, yo voy a producir linfocitos T colaboradores siempre, voy a producir anticuerpos dependiendo de qué organismo sea, ¿para qué? Para potenciar otra célula de inmunidad innata. Es decir, si genero un perfil TH2, voy a producir, el T-helper va a colaborar con eosinófilo. ¿Y qué anticuerpo voy a producir? Y voy a producir interleuquina E, porque es la que potencia también al eosinófilo. En cambio, si en realidad es una respuesta para un organismo extracelular, voy a producir principalmente IgG y voy a producir un perfil TH1. Entonces, va a haber algo también de interferón y las respuestas siempre son conjuntas. Tanto la humoral como la celular van de la mano. Expansión clonal, diferenciación, mecanismo efectores, eliminación del antígeno y luego ¿qué? Homeostasis. Las células efectoras, las células que ya cumplieron su función, mueren por apoptosis. Acá faltaría una célula muy importante que llaman las células T-helper reguladoras. Las reguladoras, cuando ya esto pasó, inducen apoptosis en mis células porque ya no la tengo más, no la necesito más, porque eliminé todo esto. Lo que sí voy a dejar son células T y B de memoria. Y esto para cerrar, chicos, espero no haberlo perturbado demasiado bien cerré, en tiempo, no lo que dije, ojo, pero esto es de vuelta, así como uno necesita sí o sí diseccionar los temas para integrarlos para entenderlos de a uno. Necesitamos analizar la vía presentación clase 1 y luego la 2, sí, pero después entender que va todo junto. Entender la respuesta humoral, sí, después la celular, sí, pero después está todo junto. Y muchas veces los T-helper también coexisten. Es decir, por más que nosotros querramos sobresimplificar las cosas, la realidad es mucho más compleja. Y por más que nosotros querramos independizar al sistema inmune para entender al sistema inmune, está perfecto. Pero después tengan en cuenta que el sistema inmune no juega solo. Nunca pierdan de vista que el sistema inmune interactúa permanentemente con el sistema nervioso y que interactúa permanentemente con el sistema endocrino y está condicionado por el metabólico. Entonces, esto es simplemente como para tener en cuenta. Es decir, distinto neuropéptido, es decir, la célula del sistema inmune, pensemos, expresa receptores para epinefrina, norepinefrina o dopamina inclusive, sí, expresan receptores y son modulados. ¿Qué modulan? Activación, inhibición y migración. Eso pueden modular los distintos neurotransmisores. Simplemente hablé de norepinefrina, epinefrina y dopamina. Pensemos que el neuropéptido I, el VIP, un montón de otros también neurotransmisores que están producidos por distintos tejidos también modulan la inmunidad innata y la adaptativa. Por otro lado, un ejemplo muy conocido de la parte endocrina que yo le quise hacer alusión antes es cuál es la hormona clásica, reguladora, inhibidora del sistema inmune por excelencia, que ustedes la van a recetar muchísimo y quizás ya la han tomado en algún momento. ¿Cuál es la hormona inhibidora del sistema inmune por excelencia? Cortisol. El cortisol, exactamente. El cortisol inhibe la respuesta principalmente celular, ¿no? Inhibe la respuesta celular, es antiinflamatoria, pero básicamente es porque inhibe el NF-κB, inhibe también los factores activadores de linfocitos T y los manda a los linfocitos a apoptosis. Es decir, juega directamente, obviamente a dosis farmacológica, pero eso es algo que uno sabe que lo usa, pero normalmente nuestro sistema inmune cuando produce interleuquina e interactúa con el eje hipotalámico adrenal,
induce la hormona liberada de corticotrofina y así inducimos la producción de hormonas esteroideas, principalmente el cortisol. ¿Por qué? Porque es una forma de autorregularse. Pero por otro lado, también el tejido adiposo, digamos, a través de la leptina, que esta también, la leptina y la adiponectina son hormonas, digamos, que están relacionadas a son adipocitocinas, son interleuquinas que la pueden producir los tejidos, pero también la pueden producir el sistema inmune y tiene un efecto sobre el sistema inmune. La leptina favorece a veces la respuesta celular inhibiendo las células reguladoras. Fíjense, la leptina está producida por distintos tejidos y a veces lo que genera también un estado inflamatorio. Muchas patologías, por ejemplo, que se la relacionan con el exceso de tejido adiposo, se piensa, por ejemplo, la diabetes, digamos, cuando uno dice, ojo cuando de leer del libro algunas cosas que están mal expresadas, pensar que el diabético es tiene más susceptibilidad a la tuberculosis, porque es un inmunodeprimido, está pésimo. En realidad lo que tiene es más susceptibilidad, porque tiene un entorno, con una inflamación de base y una hiperglicosilación en muchas moléculas que no le permiten responder adecuadamente, o responde exacerbadamente. En realidad el diabético responde exacerbadamente a otras patologías. Entonces, no sobresimplifiquen las cosas, porque las cosas siempre, la naturaleza es más compleja de lo que nosotros queremos hacer. Bueno, niños, niñas, hasta acá no lo duro más. Y bueno, cualquier cosa, tienen